El virus de la influenza es el que provoca la enfermedad de la gripe, también denominada influenza. Pertenece a la familia Orthomyxoviridae y existen tres géneros diferentes virus tipo A, B y C. Los virus de la influenza B y C se mantienen solo en poblaciones humanas, a pesar de que ocasionalmente se aíslen en otros mamíferos. Los virus de la influenza A son de mayor relevancia para el hombre ya que afecta a humanos y animales y también debido a su gran capacidad de mutación. Sus estructuras son pleomorfos, pueden aparecer como esféricos o tubulares con un tamaño de 80 a 120 nanómetros. Su envoltura va a contener dos glucoproteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa, y esta va a estar tapizada por proteínas de la matriz M1 y la membrana M2. El genoma se va a componer de 8 segmentos helicoidales diferentes de la nucleocápside, cada uno de los cuales contienen ARN de sentido negativo asociado con la nucleoproteína y la transcriptasa. El virus y la influenza C solo van a tener 7 segmentos genómicos. Su ácido nucleico es ARN monocatenario lineal segmentado. Todas las proteínas van a estar codificadas en segmentos separados, excepto la NS1 y la NS2 y la M1 y M2, que son transcritas a partir de un mismo segmento. El genoma del virus de influenza A está contenido en 8 cadenas simples, no apareadas que codifican 10 proteínas, la hemaglutinina, la neuraminidasa, la nucleoproteína, proteínas matriciales 1 y 2, proteínas no estructurales como el NS1, NS2, C2, PA, PB1 y PB2. Los signos y síntomas que muestran van a ser fiebre de grado variable, cefalea de tipo holocrania, no pulsátil, odinofagia, ardor traqueal, tos, mialgias, escalofríos, malestar general fuerte. Algunas personas también pueden presentar vómitos y diarrea, aunque es más común en niños que en adultos. Su diagnóstico se va a hacer mediante pruebas serológicas, pruebas rápidas de detección de antígeno, reacción de cadena de polimerasa, transcriptasa reversa, ensayos de inmunofluorescencia, ensayos moleculares de detección rápida. Entre las muestras respiratorias para el aislamiento viral, tenemos muestras nasales y nasofaringeas van a tener un mayor rendimiento que las muestras del hisopado nasal o garganta. El virus de la parainfluencia, que pertenece a la familia Paramyxoviridae, son virus envueltos en una membrana lipídica con espículas de glicoproteína con una actividad hemaglutinante y hemolítica. Se han descrito 4 serotipos que presentan relaciones antigénicas entre sí. Son de cadenas sencillas de ARN negativo con un diámetro de 150 a 250 nanómetros. Existen 4 tipos de virus de la parainfluencia, las cuales pueden causar infecciones de vías respiratorias. Los serotipos 1, 2 y 3, que son los agentes causantes de la laringotraqueobronquitis en niños de 2 a 4 años. El serotipo 3 es el segundo agente productor de neumonía en niños menores de 1 año después de los virus sincitial respiratorio. El genoma del virus de la hiperinfluenza posee 6 genes que codifican 10 proteínas con funciones estructurales, reguladoras y enzimáticas. La organización del genoma es el siguiente: del extremo 3' se encuentra el gen NP, el gen P, gen M, gen FHN y gen L hasta el extremo 5'. Esta secuencia y las regiones intergénicas de segmentos del primer a 47 nucleótidos son similares en todos los miembros de los genes rubulavirus. Cada gen codifica una proteína, excepto el gen F, que va a codificar el polipéptido F0, que va a ser dividido por una proteasa celular en la proteína F1 y F2. El gen P, que codifica la proteína P1, V y C, se expresa por adiciones del ARN mensajero. Entre los signos y síntomas encontramos que las infecciones son más comunes en otoño e invierno, son más serias en bebés y se vuelven menos graves con la edad. Las infecciones primarias dadas por los virus de la parainfluenza en los preescolares por lo general producen rinitis y faringitis, de menudo con fiebre y algo de bronquitis. Sin embargo, en algunos niños con infecciones primarias causadas por los virus de la parainfluenza tipo 1, 2 o 3 tienen una enfermedad grave que va de laringotraqueitis y laringotraqueobronquitis. La enfermedad grave producida por el tipo 3 se presenta sobre todo en los lactantes menores de 6 meses de edad. Más de la mitad de las infecciones iniciales por el virus de la parainfluenza tipo 1, 2 o 3 producen enfermedad febril. Se estima que solo el 2 al 3% presenta laringotraqueobronquitis. El virus de la parainfluenza tipo 4 no produce enfermedad grave, ni siquiera en la primera infección. También puede ocurrir, aunque raramente, otitis media, parotitis y meningitis aséptica. En el diagnóstico, la infección por el virus de la parainfluenza puede ser diagnosticada en laboratorios por métodos indirectos o mediante pruebas serológicas para medir la presencia de anticuerpos de la hemoglobina M o aumentos del título de la hemoglobina G. Para el aislamiento en el laboratorio clínico se emplean las líneas celulares de mono LLC-MK2. También mediante la radioinmunoensayos, la inmunoensayos de enzimas, fluoroinmunoensayos o métodos de inmunofluorescencia.
Ahora vamos a hablar sobre el virus sincitial respiratorio. Este proviene de la familia Paramyxoviridae, del género Neumovirus. En las especies tenemos el virus sincitial respiratorio humano y dos grupos que son A y B. El tamaño del virión va a ser 150 a 300 nanómetros y posee un ácido nucleico de ARN monocatenario lineal no segmentado. En cuanto a su polaridad, esta es negativa. Va a poseer 9 proteínas estructurales y 2 proteínas no estructurales. Según la clasificación de Baltimore, posee el grupo 5. Entre los síntomas y signos, en los niños está la ira alta rinitis, faringitis, la ira baja bronquitis, bronquiolitis, que es caracterizada por sibilancias, aumento de la frecuencia respiratoria. Las costillas van a estar de manera horizontal y un descenso de las cúpulas del diafragma y una neumonía. En cuanto a los adultos y a los ancianos, va a haber una neumonía grave, un desarrollo de la dificultad respiratoria y requiriendo lo que es una hospitalización y una ventilación mecánica. Para el aislamiento de este virus se necesita un BSR, que se usa frecuentemente cultivo de células para el herpes 2, las células del carcinoma epidermoide humana, o unas líneas diploides como MRC5, aunque también suelen implementarse cultivos de células primarias de riñón de mono. En cuanto a la serología, el diagnóstico serológico no es útil dado en el tiempo necesario para la conversión serológica y por la pobre respuesta humoral en los niños lactantes. Sin embargo, la detección de la inmunoglobulina M va a ser muy específica y puede ser útil para los estudios en los adultos niños mayores, aunque su sensibilidad va a ser inferior a la detección del antígeno y a las técnicas moleculares. En cuanto a sus procedimientos rápidos, los anticuerpos monoclonales se va a realizar sobre una impronta que son realizadas en las células descamadas del tracto respiratorio y tiene una excelente sensibilidad que van a permitir dar un resultado en horas. Pero estas va a poseer unas desventajas, que tiende a ser menos sensible al aislamiento viral y se ve afectada por la calidad de la muestra y la carga viral que está contenida en ella. Existen varias ELISAs de origen comercial que van a tener una alta eficacia, aunque una inferior de la IF. El rinovirus. En cuanto a su morfología, estas partículas virales van a medir de 18 a 30 nanómetros. Es un virus desnudo y va a tener una simetría icosaédrica. Más de 100 a 150 serotipos, y de los cuales 77 rinovirus serotipo A, 25 van a ser de serotipo B y 49 son rinovirus C. La cápside esta va a estar constituida por 4 proteínas virales, que es el BP1, BP2, BP3 y BP4. Y la unión de estas proteínas BP1, BP2 y BP3 que están en la cápside van a formar unas depresiones que son conocidas como cañones, que son el sistema de unión al receptor celular. Estos virus son los causantes del resfriado común y van a producir unas infecciones respiratorias altas. Su nombre va a provenir de la palabra griega rino, que significa nariz. En cuanto a su clasificación de Baltimore, la clase 4 monocatenaria ARN positivo. En la familia de estas Picornaviridae, su género es Enterovirus y la especie es Human Rhinovirus C, Human Rhinovirus B y Human Rhinovirus A. En cuanto al genoma del rinovirus, este es lineal, es un ARN de polaridad positivo y va a poseer de unos 7 a 8 kilopares de bases. Este es infeccioso y va a contener 3 regiones que van a codificar a diferentes proteínas, como la P1 que va a codificar a las proteínas estructurales y la P2 y P3 que son para las proteínas no estructurales. En el extremo 3 terminal no traducible, el genoma presenta una región de poli A. Y en el extremo 5 tiene unido una proteína BPG que es muy importante para la síntesis de una cadena negativa de ARN, como un templado para la replicación. En cuanto a sus síntomas y signos, el periodo de incubación va a ser de 2 a 4 días y la enfermedad aguda suele persistir durante unos 7 días. Los síntomas van a ser estornudos, una obstrucción nasal, una secreción nasal, además de cefalea, una tos leve, malestar y una sensación de frío.
La fiebre puede ser mínima o nula y la mucosa nasal y nasofaringea se va a enrojecer y se va a edematizar. Esta se va a diseminar por contacto directo por medio de dos secreciones respiratorias o por medio de manos contaminadas, vómites o aerosoles. Para el diagnóstico del rinovirus consiste en el aislamiento en cultivo en células de primates o humanas, que es de MRC5 o WI38 a 33 o 34 grados centígrados en tiempo real. Y la identificación de estos virus aislados se puede realizar por neutralización, por un proceso muy complejo o por una inmunofluorescencia sobre el cultivo. Además, de estas van a ser empleadas varias técnicas de diagnóstico rápido para la reacción en cadena de la polimerasa. Acerca de la morfología de los coronavirus, tenemos que forman una parte estructural de coronavirus que son la envoltura y la nucleocápside. Es decir, que va a ser un virus envuelto. El núcleo principalmente va a ser de contenido genético en forma de ARN. Posee una nucleocápside en forma de simetría helicoidal con envoltura, como ya mencioné, y sus medidas van a variar entre 100 a 160 nanómetros de diámetro. Acerca de las proteínas, tenemos que hay picos de superficies que son glicoproteínas que van a tener forma de masa. Aproximadamente son unas espigas glicosiladas, las cuales van a dar la apariencia de la corona y por ende el nombre. Acerca del genoma, tenemos que en la gráfica tenemos los cuadros que son amarillos y los cuadros que son grises. Los cuadros amarillos representan proteínas estructurales propiamente dichas, mientras que los morados presentan proteínas no estructurales. Entonces tenemos que, por ejemplo, el S, el 3A, el E, la proteína M y la N van a ser proteínas estructurales muy importantes para lo que forman estructuras como la nucleocápside y la envoltura en el coronavirus. Acerca de los signos y los síntomas del coronavirus, tenemos que el coronavirus humano produce normalmente resfriados comunes, que por lo general son más febriles en adultos. Otros síntomas similares son igual al rinovirus, que se caracteriza por una rinorrea, una secreción nasal y un ataque al estado general que provoca un malestar entre vómitos y tos. Entre las enfermedades principales causadas por el coronavirus tenemos el MERS-CoV-1, el SARS-CoV-1 y el que actualmente y por el cual estamos en pandemia en este método, modalidad online, es el SARS-CoV-2. Entre el metapneumovirus humano tenemos que es envuelto en virus, que posee una bicapa lipídica donde se encuentran las glicoproteínas muy importantes, la proteína G, proteínas tales como la F, la M, entre otras. También tenemos que es un tamaño aproximadamente de 150 nanómetros. Pertenece a la familia Paramyxoviridae de la subfamilia Pneumovirinae. Tiene un ácido nucleico ARN monocatenario lineal no segmentado con una polaridad negativa y un tamaño de 15 kilobases. Las proteínas estructurales son de 6 a 8 aproximadamente y carece de proteínas no estructurales. Para el genoma del metapneumovirus humano tenemos que las proteínas tales como la proteína N, que va a ser la nucleoproteína, la proteína L, que va a sintetizar la polimerasa, la proteína G, que va a presentar glicoproteínas, otras proteínas importantes como la proteína P, que va a ser la fosfoproteína, y la proteína M, que es la proteína matriz. Cabe recalcar que la proteína L se considera muy importante debido a que va a sintetizar la ARN polimerasa viral, que va a ser muy importante para lo que es la replicación del virus. El dengue es una enfermedad infecciosa producida por el virus del dengue. Pertenece al género Flavivirus de la familia Flaviviridae, que a la vez pertenece al grupo de los arbovirus, virus transmitidos por artrópodos. Las partículas virales contienen ARN de cadena simple, son envueltas y tienen aproximadamente 40 a 50 nanómetros de diámetro. Existen 4 serotipos llamados DEM1, DEM2, DEM3, DEM4. La infección por un serotipo
produce inmunidad permanente contra la reinfección por ese serotipo. La infección sucesiva con esos serotipos diferentes es un factor de riesgo para desarrollar las formas de gravedad en la enfermedad. El ARN genómico es infeccioso, tiene aproximadamente 11 kilobytes y de extensión y se compone de 10 genes que codifican para 3 proteínas estructurales y 7 no estructurales. Entre las primeras se encuentran las proteínas de la cápside o proteína del core, una proteína asociada de membrana M, una proteína de envoltura E. Las 7 proteínas no estructurales son NS, se designa NS1, 2, 3, 4, 5. Además, el mosquito pica a una persona infectada e ingiere la sangre con el virus del dengue, el cual se incuba por un periodo de 8 a 12 días. Después el mosquito comienza a transmitir este virus picando a otras personas. Signos y síntomas. La persona infectada puede presentar síntomas después de los 5 a 7 días de la infección. También puede ocurrir una transmisión mecánica cuando el mosquito interrumpe la alimentación de una persona infectada y pasa a alimentarse inmediatamente en un huésped susceptible. Esta forma de transmisión no requiere una incubación de virus. Tenemos que los síntomas característicos son cefalea, dolor retroorbital, artralgia severa y se acompaña con una erupción leve maculopapular. Además, la enfermedad la acompaña con una leucopenia y trombocitopenia leve. Los síntomas se resuelven dentro de una semana. Las manifestaciones hemorrágicas incluyen desde una prueba de torniquete positiva hasta el sangrado espontáneo de la nariz. Como se dice, el periodo de incubación varía entre 1 a 12 días. Tenemos que se dividen en fases de la enfermedad: fase febril, fase crítica y fase de recuperación. La febril, los pacientes desarrollan una fiebre alta y repentina, y esta fase febril dura de 2 a 7 días y suele acompañarse con enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal. La crítica es cuando la desaparición de la fiebre, de la temperatura, desciende de los 37,5 grados centígrados, a menos y se mantiene por debajo de este nivel. Y la fase de recuperación, esta es la que el paciente sobrevive a la fase crítica, la cual no excede las 48-72 horas, pasa a la recuperación, a la fase de recuperación. En el diagnóstico tenemos que el diagnóstico definitivo de la infección de dengue se hace por el laboratorio y depende de la detección del anticuerpo específico en el suero del paciente, de la detección del antígeno viral o ARN viral en el suero o tejido o en el aislamiento viral. Una muestra sanguínea en fase aguda debe tomarse tan pronto sea posible, luego del inicio de la enfermedad febril. Una muestra sanguínea en la fase de convalecencia idealmente debe ser tomada de 2 a 3 semanas después. También tenemos el diagnóstico por prueba de ELISA, inhibición de inmunoglutinación, fijación de complemento, inmunofluorescencia, RT-PCR y por medio de inmunohistoquímica. Chikungunya, la familia Streptobacteridae, género Alphavirus, es de ARN monocatenario positivo. El chikungunya apenas alcanza entre 60 y 70 nanómetros de diámetro y está constituido por viriones envueltos por una capa lipídica derivada de la membrana plasmática de la célula infectada. El genoma viral está formado, como se dijo, por ARN monocatenario de polaridad positiva y codifica 4 proteínas no estructurales, NSP1 al 4, y 3 proteínas estructurales, CE1 y CE2. El virus es sensible a la desecación y a las temperaturas mayores de 58 grados centígrados. Este mosquito presenta 2 especies que pueden transmitir el virus, ya sea Aegypti o Albopictus. La picadura del mosquito hembra transmite el chikungunya al hospedador. El virus invade las células endoteliales y los fibroblastos subcutáneos, replicándose en la puerta de entrada. Los virus son transportados al nodo linfático local, donde ocurre la segunda replicación viral. Luego de esta etapa se produce una intensa viremia con una invasión de los macrófagos sanguíneos y posterior la diseminación a otros órganos como músculos, articulaciones, hígados y cerebro. La persistencia viral en los monocitos de las articulaciones explicaría la artritis crónica de los pacientes.
Signos y síntomas. El periodo de incubación varía entre 1 a 12 días. La enfermedad se presenta abruptamente con fiebre alta, sarpullido, dolores de espalda y mialgia. El signo subcutáneo más frecuente es la erupción morbiliforme no rugosa de miembros superiores. El episodio febril dura 3 a 4 días. Las poliartralgias son muy frecuentes, dolorosas y simétricas y pueden afectar a grandes y pequeñas articulaciones. Dolor intenso y paralizante pueden impedir el traslado y el descanso nocturno. Los síntomas de presentación en la embarazada no difieren de los de la población en general, excepto por la presencia de epistaxis, signo observado hasta el 9% de las gestantes. En la mayoría de los pacientes los síntomas disminuyen después de 1 a 3 semanas, sin embargo algunos evolucionan en una condición crónica. El diagnóstico se puede dar por varios métodos que se pueden utilizar para diagnosticar la infección por virus de chikungunya. Las pruebas serológicas como la inmunoanálisis de absorción, ya sea ELISA, pueden confirmar la presencia de anticuerpos IgM y IgG contra el virus del chikungunya. Las muestras recogidas durante la primera semana tras la aparición de los síntomas deben analizarse con métodos serológicos y virológicos. Puede ser por la RT-PCR. Además, los virus pueden aislarse en la sangre y en los primeros días de la infección existen diversos métodos de reacción en cadena de la polimerasa con retranscriptasa. Por su sensibilidad variable, algunos son idóneos para el diagnóstico clínico. Fiebre amarilla. Tenemos que la familia Flaviviridae, género Flavivirus, es un virus pequeño de 40 a 60 nanómetros con envoltura. Son virus esféricos envueltos, poseen ARN de sentido positivo, su envoltura está cubierta por proyecciones de superficie. Tenemos que el virus tiene material genético que codifica 10 proteínas, 3 son estructurales, 7 no estructurales. Solo existe un serotipo. En el marco abierto codifica 3 proteínas estructurales que son la cápside C, membrana PRM y la envoltura E, y 7 que no son estructurales, NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5. Es transmitida a los humanos por una picadura de mosquitos infectados. Signos y síntomas. El periodo de incubación es de 3 a 6 días, muchos de los casos son asintomáticos, pero cuando hay síntomas los más frecuentes son la fiebre, dolores musculares, sobre todo de espalda, cefaleas, pérdida de apetito, náuseas o vómitos. En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen de 3 a 4 días y se transmite a través del mosquito Aedes aegypti. La fiebre amarilla tiene 3 etapas. La etapa 1 sería la infección. Son comunes los dolores de cabeza, dolores musculares y articulaciones, fiebre y sofoco. Tenemos que también va a haber vómito e ictericia. Después de aproximadamente 3 a 4 días, a menudo los síntomas desaparecen brevemente. La etapa 2, la remisión. Tenemos que la fiebre y otros síntomas desaparecen. La mayoría de las personas se recuperan en esta etapa, pero otras pueden empeorar en cuestión de 24 horas. La etapa 3 es la intoxicación y esta se presentan problemas con muchos órganos y esto puede incluir insuficiencia hepática, renal o cardíaca, trastornos hemorrágicos y convulsiones, coma y delirio. Los síntomas también pueden abarcar latidos cardíacos irregulares, sangrados, coma, disminución de la micción, delirio, ictericia, vómitos con sangre, vómitos. Tenemos que el diagnóstico puede ser un diagnóstico virológico, ya sea aislamiento viral o RT-PCR. Y el diagnóstico serológico por medio de una determinación de IgM o determinación de IgG. Seroconversión, cuando se usa generalmente la ELISA. Además, la inhibición de la hemaglutinación también puede ser por una neutralización o fijación de complemento. Y el diagnóstico histopatológico o inmunohistoquímico en tejidos. Además, también la biopsia hepática. El virus de la hepatitis C pertenece a la familia Flaviviridae y es el único representante del género Hepacivirus.
posee un diámetro de 60 nanómetros con forma esférica. El virión posee un genoma de ARN en sentido positivo con 9,4 kilobases y una envoltura. Este virión posee un ARN polimerasa virídica dependiendo de ARN, la cual comete errores produciendo mutaciones, dando lugar a la variabilidad antigénica. El virus de la hepatitis C se liga al receptor de superficie CD81, el cual se expresa en los hepatocitos y en los linfocitos B. El virus ingresa a la célula y queda asociado al retículo endoplasmático. Las proteínas del virus de la hepatitis C inhiben la apoptosis y la acción del interferón alfa, por lo cual estas acciones evitan la muerte principal de la célula hospedador y favorecen una infección persistente. Incluso existen 6 genotipos principales y más de 100 subtipos. El virus experimenta una variación de secuencias durante la infección crónica, originando respuestas distintas al tratamiento antiviral. En cuanto a los síntomas y signos, las personas van a presentar un cuadro de hepatitis aguda con ictericia, con dolor en el hipocondrio derecho, incluso van a presentar mialgias, vómitos y fiebre, usualmente entre 2 y 12 semanas a la infección. Muchos casos de hepatitis C crónica ocurren en personas sin antecedentes de hepatitis C aguda. Los pacientes infectados por el virus de la hepatitis C, especialmente los que tienen cirrosis, presentan un mayor riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular. En cuanto al diagnóstico, se va a realizar por pruebas serológicas, como por ejemplo el inmunoensayo enzimático, que detecta anticuerpos contra el virus, y las pruebas virológicas, que pueden ser cualitativas o cuantitativas, que detectan la carga viral en un momento dado. Se basa en la técnica de PCR en tiempo real. Con respecto al virus Zika, pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus, especie Virus Zika. Es un virus con envoltura cuyo genoma es un ARN de cadena sencilla de orientación positiva, con un tamaño de aproximadamente 11 kilobases. La transcripción genera un polipéptido que procesa en 3 proteínas estructurales, las cuales son de la cápside, de la membrana y la membrana envolvente, y 7 proteínas no estructurales, las cuales son NS1, NS2A, NS2B, NS3, NSA4, NS4B y NS5. Va a tener un comportamiento frente al medio al ser el mismo agente causal que el dengue. Va a ser sensible a la temperatura, a la humedad, a las características de las precipitaciones y al viento. La puerta de entrada del virus Zika a la célula hospedadora está principalmente mediada por la proteína E presente en la envoltura viral, que se une a receptores específicos y permite la fijación y la fusión de la partícula viral a las células del huésped, mediante el proceso de endocitosis, que depende en parte de la exposición a un pH bajo. El virión entra en el citoplasma de las células, las proteínas no estructurales se unen al retículo endoplasmático, donde forman un complejo que permite la replicación del ARN viral. La replicación se produce principalmente en el citoplasma, sin embargo se ha detectado ARN viral en el núcleo de la célula. Posteriormente, las células se someten a un proceso de apoptosis y autofagia, produciendo la liberación de partículas de virus, la cual llega al sistema linfático y a la sangre, desde donde el virus se disemina produciendo las manifestaciones clínicas. Con respecto a la puerta de salida del virus Zika, es la piel, el semen y la placenta. El modo de transmisión del virus Zika puede ser que se transmite de personas principalmente a través de la picadura del mosquito infectado del género Aedes, las cuales están en las zonas tropicales. Los mosquitos Aedes suelen picar durante el día, sobre todo al amanecer y al anochecer, y son los mismos que transmiten el dengue, la fiebre de chikungunya y la fiebre amarilla. La transmisión puede ser directa de madre a hijo,
cuando una mujer embarazada puede transmitir el virus del Zika a su feto durante el embarazo. La infección por el virus del Zika es una de las causas de microcefalia y otros defectos graves en el cerebro. A través de las relaciones sexuales puede ser que el virus del Zika puede transmitirse por vía sexual de una persona que tiene el virus a su pareja. El Zika puede transmitirse por vía sexual incluso si la persona infectada no puede tener síntomas en ese momento. También se puede dar por transmisión indirecta, por intermedio de un vector que es la picadura del mosquito. Puede ser por transfusión de sangre, incluso la exposición en laboratorios y entornos de atención médica. Otros pueden ser la transmisión por contacto con secreciones corporales como la saliva, orina y sudor. También hay que tener en cuenta que la puerta de entrada del virus Zika puede ser la piel, ya sea por la diseminación en el sistema circulatorio, establecimiento en los glóbulos rojos, que es la multiplicación en el sistema circulatorio, incluso por la placenta. Por último, la infección puede sospecharse a partir de los síntomas en personas que residan o viajen a zonas donde haya transmisión del virus o mosquitos vectores como el Aedes. Sin embargo, el diagnóstico solo se puede confirmar mediante pruebas de laboratorio en muestras de sangre o otros líquidos corporales como la orina o el semen. Los síntomas de la infección suelen ser leves. Los pacientes con síntomas como fiebre, erupción cutánea o artralgias deben estar en reposo, beber líquido suficiente y tomar medicamentos comunes para el dolor y la fiebre. Las embarazadas que residen en las zonas donde haya transmisión del virus o que presentan síntomas compatibles con la infección deben consultar al médico, hacerse pruebas de laboratorio y recibir atención clínica. Con respecto a la prevención, se deben tomar medidas de protección personal que consisten en usar ropa que cubra al máximo el cuerpo, instalar barreras físicas como mosquiteros en los edificios, mantener puertas y ventanas cerradas y utilizar repelentes